El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó: Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús les dijo: esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él os replicará: no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir: hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os replicará: no sé quiénes sois. Alejaos de mí, malvados. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros os veáis echados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Lo primero de todo es el primer versículo. Jesús iba de una ciudad y pueblo uno detrás de otro, enseñando mientras hacía su camino hacia Jerusalén. Enseñando. O sea, muchas veces nos podemos preguntar qué es lo que habría que hacer, cuál es la solución de las cosas. Y en el fondo buscamos recetas mágicas, buscamos remedios rápidos. El mismo Jesús nos da ejemplo de lo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que hizo él? Enseñar. ¿Qué hizo esencialmente Jesús? Enseñar. Es verdad que después, para corroborar su palabra, hubo signos. Es verdad que al final, también ejerció sacerdotalmente en la última cena. Pero lo que hizo ante todo es enseñar. Enseñar el reino de Dios, el Evangelio, el camino. Y entonces no ya se arregla todo. La semilla no produce nada, otros echa raíces y por fin permanece. Como veis, no hay recetas mágicas. Los males y pecados son los mismos desde siempre, y este pequeñísimo versículo es ya de por sí una lección. Jesús iba de una ciudad y pueblo a otro enseñando. Entonces dice el texto: alguien le preguntó: Señor, ¿serán pocos los que serán salvados? Él les dijo a ellos: luchad por entrar a través de la puerta estrecha, porque muchos, yo os lo digo, intentarán entrar y no podrán. Esto requiere un sermón. Esto requiere que pensemos las palabras de Jesús. Jesús no dice simplemente entrad por la puerta, sino que
explicita con ese verbo, luchad, del verbo agonizomai, que significa luchar. Muchas veces se suele traducir por esforzaos, pero la palabra literal no es esforzaos, es luchad. Luchad, que es el mismo verbo, agonizomai, que aparece en otros dos versículos que nos puede dar un poco de luz acerca de lo que quería decirnos Jesús. Uno es 1 Corintios 9:25. Dice San Pablo: cualquiera que lucha en los juegos se entrena con estricta disciplina. Entrenarse, la palabra sería más bien ejercer control sobre uno mismo. Cualquiera que lucha en los juegos se domina a sí mismo. Es el mismo verbo. Y pienso que este versículo da un poco de luz a las palabras de Jesús cuando dice luchad. Y San Pablo habla de esa lucha y la une a otro verbo, ejercer control sobre uno mismo. Cuando dice luchar, se está refiriendo a luchar con nosotros mismos. Esencialmente, esa es la lucha. También en la primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, dice: luchad la buena lucha de la fe, agarrando la vida eterna a la que habéis sido llamados. Luego, aquí se ve que frente a lo que algunos piensan, bueno, yo en el último momento le digo a Dios perdón y ya está todo resuelto. Bueno, el Señor añade otro versículo después a lo que acaba de decir, cuando dice luchad. Dice: porque una vez que el dueño de la casa se ha levantado y cierra la puerta, y vosotros empezaréis fuera a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Entonces Él os dirá a vosotros como réplica: no te conozco, ¿de dónde vienes? Esto nos tiene que hacer pensar. Realmente este sermón no es para dar muchas respuestas, es para que pensemos. Cuando tantísima gente no es cambiada por el Evangelio, la semilla no echa raíces, pero piensan: en el último momento diré perdóname, como si fuera una palabra mágica, porque realmente cuando digo yo perdóname, ¿estoy arrepentido? Si digo perdóname, pero no estoy arrepentido, no estoy pidiendo perdón. Me acuerdo una vez en un discurso, una persona ya que acababa su trabajo, que decía: bueno, y pido perdón si a alguno he ofendido durante este tiempo. Pero lo dijo de un modo que evidentemente no estaba pensando en nada en concreto. Y aquello eran palabras. Era una mera sucesión de palabras. No había. Recuerdo que yo lo pensé con toda claridad. Es una mera formalidad. Si hay aquí alguien en la sala, y había una persona que tenía muchas razones para que él le pidiera perdón. Si había alguien en la sala que realmente debía recibir ese perdón, desde luego esas palabras no eran de perdón. Con lo cual, esto nos tiene que hacer pensar que la salvación es algo más profundo. El mismo Jesús pone en las palabras de aquellos a los que no se le va a abrir la puerta: Señor, ábrenos. Señor, ábrenos. Recordemos otro pasaje en que también quieren entrar por otra puerta, las vírgenes necias.
Más tarde las otras vírgenes llegaron y dijeron, Señor, Señor. Hasta lo repiten 2 veces, no como en el pasaje del Evangelio una sola vez que hemos leído hoy. Señor, Señor, abre la puerta para nosotros. Y el texto dice que no se les abre. El tema de Dios es más serio y profundo. No penséis que entonces ahora voy a decir algo que ya son las reglas del juego y entonces ya está todo claro, todo sencillo. Solamente planteo la cuestión. Es cierto que lo que dice la Iglesia al tratar acerca de la salvación es verdad, todo. Pero también esto es verdad y es más misterioso. Porque Jesús no va a empezar a dar reglas. Si hacéis esto, ya estáis salvos. Si hacéis esto y lo otro y lo demás aquí, ya estáis salvos. Pero no basta con llamar al Señor, no, tenéis que combinarlo con esto y con esto otro. No. Jesús va a ser más enigmático incluso. No os aferréis a la salvación, creyendo que vais a ser salvados, a una fórmula o a 3, 4, 5 preceptos como hacían los fariseos. No se trata de que ahora sustituyamos unos preceptos puntuales y concretos por otros. Aquí lo dice claramente, piden que se les abra la puerta. Señor, ábrenos. Y no se les abre. Y lo repite en la parábola de las vírgenes necias. En Mateo 7:21 vuelve a repetirse otra vez más esta enseñanza de nuestro Maestro. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Pero aquí nos dice una cosa más, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre en el cielo. Luego, el entrar, y es como una casa con una puerta, se está dentro o se está fuera, radica en algo más profundo. El Evangelio como la voluntad del Padre manifestada a la humanidad. No son pequeños preceptos o palabras a las que nos podamos aferrar. De hecho, en el Evangelio que hemos leído hoy, como en el pasaje de las vírgenes necias, se añade una cosa que es digna de ser meditada. Las 2 veces dice esto. Entonces, como réplica, Él os dirá, no conozco de dónde vienes. Y en la parábola de las vírgenes necias dice, pero entonces Él replicó, en verdad os digo, no os conozco. No os conozco. ¿El Señor, el Padre, nos conoce o somos unos desconocidos? La persona que trata a alguien es conocida. La persona que no trata a alguien no es conocida. Esto es algo que nos lleva al versículo que estábamos meditando hace unos días en otro sermón, el estar con Dios, el permanecer en Él y Él en nosotros. El Señor esté con vosotros, que nos recuerda la liturgia. El que permanece en Él, entonces Él lo reconoce como algo propio. Si a mí me dicen, oiga, esto es suyo, algo que han encontrado en el suelo, no es mío. No es mío. Entonces, si ya la primera parte era un poco enigmática, se cierra la puerta ante el que pide que se la abran, pero es así. Ahora se añade otro elemento también enigmático para ser meditado. No conozco de dónde venís. Fijaos, no se está hablando de mandamientos, se habla
de reconocernos a nosotros como algo propio. Y esta verdad, ya lo he dicho, se repite de nuevo otra vez. Creo que a veces muchos bautizados de nuestra época, que no viven como tales, están confiando su salvación a unas palabras casi mágicas. Y eso es un error. Siempre debemos ver la salvación desde la perspectiva bíblica de un don, de un regalo inmerecido. Siempre debemos esforzarnos en que Él nos tome como algo propio, para que nos conozca. Debemos ir al Espíritu, no quedarnos meramente en la corteza, en lo externo, en el fariseísmo, aunque sea del Evangelio. También hay fariseos que transforman en fariseísmo el Evangelio, como si unos cuantos preceptos nos dieran derecho ya a la salvación, nos granjearan la entrada, etc. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Primera de Juan 4:15. La permanencia en Dios. El Evangelio como un camino de esfuerzo, lucha, agonizomai, para permanecer en Dios. El Evangelio como un camino de esfuerzo, de lucha. No como la puerta ancha de hacer lo que me dé la gana, porque Dios es muy bueno. Realmente eso destruye el Evangelio. Y sin embargo, bien lo sabéis, tantos y tantos y tantos creen en ese Evangelio anchísimo. No hay que hacer nada, y es tan fácil pasar por la puerta de hacer lo que me apetece. Sin embargo, Jesús habla de la puerta estrecha. Esta expresión la hemos escuchado muchas veces y nos hemos podido acostumbrar a ella. Y yo, mientras venía incluso camino de la iglesia, pensaba: Señor, ¿cuál es la puerta estrecha? ¿Cuál es la puerta estrecha? La primera respuesta que todos vosotros podéis pensar es: Jesús, yo soy la puerta, dice en otro pasaje. Yo soy el camino que lleva a la puerta y que sigue más allá de la puerta. Verdaderamente, muchos no permanecen en Jesús. Son paganos, son ajenos a las cosas propias de Él, no les conocen. Nosotros no debemos juzgar. Eso nos tiene que quedar muy claro. Nosotros solamente repetimos las palabras del Evangelio. Cierto que se puede desgranar el Evangelio en preceptos, se puede organizar, sistematizar como un catecismo. Pero las palabras de Jesús son mucho más poéticas y van al misterio más profundo, porque la sistematización no refleja toda la vida de todas esas palabras, de todas esas enseñanzas. No la refleja. Es algo más árido, más claro, por el contrario. Pero no es todo. Sin embargo, en el Evangelio sí que está todo lo que Jesús quiso decir. Podía haber añadido más cosas, pero se calló. Podía haber añadido más cosas, pero quiso que meditáramos cada enseñanza. Y después todas las enseñanzas juntas. Verdaderamente estoy luchando, porque si no lucho en nada, pues Jesús lo dijo: luchad por entrar por la puerta estrecha. Es estrecha. Y esa estrechez también es algo para que lo pensemos. ¿Por qué es estrecha?
¿Por qué el Señor no podía haber hecho una puerta ancha? ¿Por qué no podía haber sido ancha la puerta de la salvación, estrecha la de la condenación? Yo creo que el Evangelio, que es la enseñanza de ese camino de la puerta estrecha, nos da a entender que las cosas son estrechas porque tengan que serlo, no porque Él quiera hacernos más difícil la entrada por hacernosla difícil. Somos nosotros, con nuestra debilidad, los que nos cuesta. Nos cuesta porque si fuéramos ángeles no nos costaría. Pero nuestra materia, nuestra soberbia a veces, es la que impide, la que nos hace poco confortable el entrar por ciertos mandamientos. Pero el mandamiento no es el que cambia. Fueron dados en tablas de piedra. No es el mandamiento el que cambia. Si a mí en el confesionario me pregunta alguien, le digo, no, la ley es esta. La ley es esta. Yo no la puedo cambiar. Usted es el que juzga. Si él no conoce la ley, puedo ver cómo aproximarla a la ley, aunque en ese momento a lo mejor no se la revele. Pero si conoce la ley, no le puedo mentir, ni yo puedo deformar la ley. Al que no la conoce, sí que puedo no decírsela para que se fije en otras cosas y se vaya acercando a él. Pero nunca se puede cambiar lo que Dios ha escrito. Así que la pregunta, claro, que nos hacemos todos después de estas palabras de Jesús es, ¿y la gente entonces entra por la puerta ancha? Claro, por eso es ancha, porque incluso en la época de Jesús era más fácil entrar. Entonces la mayor parte de la gente está en la puerta ancha. En la vida sí, no vemos qué puede pasar en el más allá, en los últimos momentos. Pero la mayor parte de la gente del siglo XXI, en lo que fue la antigua cristiandad, desde luego no vive adorando a Dios como debería. Eso es un hecho evidente. Bueno, que todos nosotros nos esforcemos por un asunto tan importante como será al final entrar a la salvación y no que se nos cierre la puerta. Que todos nosotros luchemos, nos esforcemos, pensemos muy bien las palabras de Jesús, porque en ello nos va la salvación. Él nos ha advertido que a veces la puerta para algunos se cerrará, y lo ha repetido esta enseñanza. Así que todos nosotros de verdad vayamos al espíritu del Evangelio, no a los resúmenes de la letra de la ley que nos permitan no seguir luchando.